Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud, tarea semanal que realizamos desde LTV junto a nuestros invitados y a un gran equipo que trabaja para que lleguemos a sus hogares. En la producción de contenidos, Marta Torre, en la dirección y producción de imágenes, Edgardo Cuarín, con el sonido también él, cargando el programa a YouTube también él, y en las cámaras Raúl Pucheta, haciendo la parte de escenografía también Raúl Pucheta, y en la parte de edición, las imágenes que ustedes van a ver en la exposición, a cargo de Mauro Agretti. Y por supuesto nuestros invitados que aportan esa información indispensable, básica, para que nosotros vayamos pensando y repensando cada uno de los temas que nos toca elegir y decidir en nuestra vida, que en definitiva son todo, absolutamente todo, y que ojalá que siempre estemos dotados de muy buena información para que esa decisión y esa elección sea la más certera, la más precisa, en mi beneficio y en el beneficio de los demás también. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? 52 años de servicio a la vanguardia, innovando siempre. Sanatorio Reconquista, tu salud en buenas manos. Vamos a estar hablando hoy de una situación que nos ocurre por lo general a la noche cuando estamos dormidos. Y cuando nosotros dormimos hay una instancia que se llama sueño. Nosotros decimos por ahí, uy, qué sueño que tengo, expresamos así, pero no tenemos clara la definición de sueño. ¿Qué es sueño? Lo confundimos con los sueños de pensamiento, de proyectos o de ideas para el futuro, pero el sueño es una instancia necesaria en nuestra función fisiológica para cumplir con justamente todas las instancias de nuestro cuerpo y de ese descanso que necesitamos para después al día siguiente o a la tarde o cuando se dé la vigilia tengamos las energías necesarias para en ese momento hacer todo lo que tengamos ganas, proyectos e ideas y lograr los otros sueños que son del plano de los proyectos. Para hablar de este tema y para plantear una situación que se da en el sueño, que es cuando dejamos de respirar mientras estamos dormidos. Dejamos de respirar por unos segundos, por un minuto, 2 minutos. Eso se llama apnea. No respiramos por unos segunditos, minutitos. En ese momento puede que nos despertemos o no. Puede que si duermo con alguien vea que no estoy respirando y se asuste. No es poco frecuente estos episodios. Por eso el abordaje lo vamos a hacer en forma integral con 2 profesionales que trabajan interdisciplinariamente para abordar esta temática. Esté atenta, esté atento. Apnea del sueño para hoy. Medicina laboral, el servicio de excelencia que su empresa necesita. El equipo de profesionales con experiencia, respaldo y prestigio del Sanatorio Padre Pío. El servicio más completo en exámenes médicos, programas de capacitación, vigilancia en el ámbito laboral, y el objetivo de alcanzar el mejor ambiente saludable de trabajo y que perdure en el tiempo. Elaboramos el programa de salud de acuerdo a los requerimientos de su empresa. Medicina laboral,
Sanatorio Padre Pío. Muy bien, nos acompaña gente especializada que se dedica a esta temática, la apnea del sueño, y por supuesto que la vamos a presentar muy gratísimamente a Janina Lewis, que es licenciada en kinesiología y especialista justamente en medicina del sueño. Así que Janina, buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por la invitación y un gusto poder estar acá y comunicarnos y poder también plantear estos temas, como decías, que no son poco frecuentes. Gracias por darnos la palabra. No, un gusto tenerla nuevamente a usted, licenciada, y la primera visita de la doctora Lara Marán, que es neumonóloga, especialista en la parte de pulmones y la respiración en general. Así que Lara, gracias por sumarte a esta actividad. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Es un placer tenerla aquí, si ya la vamos a estar llamando para otros temas vinculados a la neumonología del adulto. Exactamente, neumonología del adulto. Perfecto. Bueno, vamos a hablar, primero quiero preguntarles qué es en nuestro cuerpo, en nuestra vida, el sueño. Porque hablamos mucho de dormir y no lo expresamos al sueño como tal. ¿Cómo me lo podrían describir ustedes al sueño? Uno podría definirlo, ¿sí? El sueño es una etapa de inconsciencia parcial. Parcial se dice porque ante cualquier estímulo, o sea, uno puede salir de ese estado, ¿sí?, de sueño. Y como tal es un periodo que se debe cumplir y es fisiológico, es biológico, es necesario, sumamente necesario, porque en este momento donde hay gran actividad cerebral, o sea, no es que uno duerme y todo se para, es justamente en el momento donde el cerebro trabaja con mayor actividad. Se trabaja con mucha actividad en ese momento y también mucha actividad hormonal. El cerebro necesita este momento para eliminar toda la información que no necesita, para ordenarla, y eso hace que un sueño sea reparador o no. El sueño tiene distintas etapas, o sea, sí. Uno no duerme siempre igual. Uno puede ver cuando observamos durmiendo a alguien, generalmente uno observa a los niños, ¿no?, durmiendo, pero cuando uno observa dormir a alguien, ve que hay momentos en que parece relajado, hay momentos en que mueve los ojos, se ven los párpados, donde se mueven los ojos, donde es una etapa específica del sueño. También podemos ver que puede tener movimientos. Entonces, cada uno de esos momentos son distintas etapas del sueño. Hay un sueño más superficial y un sueño más profundo. En el más superficial es donde más acontecen todos estos desórdenes que tenemos del sueño. Y es lo que se llama la etapa REM, por ahí lo pueden escuchar, se los digo porque algunos pueden leerlo. Es la etapa REM, que quiere decir movimientos rápidos de los ojos. Y es importante reconocer, ¿sí?, si uno tiene esas etapas, porque es el lugar donde el cerebro está trabajando y ordenando, es donde soñamos. Por eso es la etapa más superficial, que a veces no sabemos si es que lo estábamos soñando o viviendo, porque suena el timbre en nuestra casa y nosotros nuestro sueño también nos sonó un timbre. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos tan conectados, tan superficial, que sentimos los estímulos externos y lo incorporamos al sueño onírico, ¿no?, a lo que estamos soñando. Después tenemos etapas mucho más profundas que cíclicamente se dan en la noche, ¿sí? No es que todo el tiempo es la misma, se va pasando por distintas etapas más profundas y más superficiales, y eso se repite en el sueño aproximadamente 4 veces o 5. Es necesario que ocurra. Dependiendo del tiempo que uno está en esa instancia de dormir. Sí, exactamente. Eso normalmente debería ocurrir. Y aparte el sueño no es lo mismo en un niño que en un adulto. El adulto necesita menos tiempo de sueño que un niño, que un adolescente, donde están creciendo y donde las hormonas en ese momento deben
trabajar. Entonces la hormona del crecimiento se libera durante el sueño, por eso los bebés, los niños y los adolescentes duermen mucho. Esa es una de las cosas, pero hay muchas más. Sí, es hermoso, es un mundo el sueño. Sí, totalmente. Es un mundo. Doctora Lara, ¿va a aparecer el sueño o uno tiene que acostarse para que le agarre el sueño? Esa cuestión, por ahí nosotros la manejamos también distinto, porque claro, inclusive hay personas que te dicen no puedes acostarte después de comer, pero sin embargo después de comer es cuando aparece el sueño, porque el intestino nos dice, bueno, dormite porque tenemos que laburar. Exactamente. Es una etapa que la necesitamos, como bien decía Yani, porque se producen un montón de situaciones. Por ejemplo, las defensas se producen durante el sueño y obviamente que no es normal, por ejemplo, estar sentados después de comer y quedarse dormidos. O sea, lo tenemos que hacer en un momento de relajación, acostarnos, y es necesario. Algunas personas, como decía Yani, según las distintas etapas de la vida, necesitan dormir más o menos, pero quedarse dormido, sentado posterior a un almuerzo y sin haber ingerido alcohol es una de las alarmas que nosotros prendemos para ver si tenemos estas patologías de las que venimos a hablar hoy, que es la apnea del sueño. Y tenemos nosotros, en nuestra cultura, tenemos una noche que es dormimos de noche y después una siesta que le llamamos, que por lo general la siesta nuestra es después del mediodía, en nuestra región y en nuestra cultura. Exactamente. ¿Son dos sueños distintos? Nosotros lo que tenemos es un ritmo circadiano, se llama, hay muchos estudios de eso, y nosotros para dormir y generar este sueño liviano y posteriormente el sueño profundo y estos ciclos, no es lo mismo dormir de noche que de día, y necesitamos la oscuridad para que funcione ese ritmo circadiano y se liberen las hormonas que necesitamos. Lo mismo que por ahí uno se pregunta, ¿por qué siempre me levanto al mismo horario? Porque hay picos de ciertas hormonas que hacen que nos despertemos y otras que hacen que también nos mantengamos dormidos. Por eso también es muy importante esto que hablaba Yani de toda la parte hormonal que ocurre durante el sueño. La noche, que es la oscuridad la que activa un sistema en nuestro cerebro que nos dice es hora de dormir, si cerrar los ojos, medio que se ha modificado últimamente en virtud de la energía eléctrica, de la pantalla. Exactamente, hay estudios que demostraron, por ejemplo, bueno, las personas, enfermería, médicos, serenos, personas que tienen alterado ese ritmo circadiano, también tienen muchas alteraciones en lo que son los genes, y eso genera un daño celular, genera mucha inflamación, porque el ser humano, porque hay estudios del sueño en el resto de los mamíferos, pero el ser humano está hecho para dormir durante la noche, o sea, cuando baja el sol. En el sueño, vos decías si aparece o no, hormonalmente, y como dice la doctora, en el ritmo circadiano, alrededor entre las 9 y 10, 11 de la noche, ese es el pico de la liberación de la hormona del sueño, sí, que es la melatonina. Sí. Entonces se libera la melatonina, induce al sueño, nos da sueño. Y es por eso que hay veces que después que pasamos ese rato y que no nos fuimos a dormir, se nos pasa el sueño. Y claro, porque ya la hormona empieza a decaer. Y ahí es donde uno dice, está pasado, ya no lo hago dormir más. Eso lo vemos en los niños, pero también en los adultos nos pasa. Sí. Nos terminamos durmiendo por cansancio, pero el sueño, esa gana de dormir, es por la hormona y se da más o menos a las 9 de la noche, más o menos. Y como vos decís, se corrió por esta estimulación, porque la estimulación lumínica y sobre todo el sol estimula las glándulas a través de la retina, ingresa a la luz y eso estimula y eso da información al cerebro de cuándo producir las hormonas. ¿Sí? Sí. Bueno, simplemente para remarcar que nosotros salimos de ese ritmo circadiano natural por estar expuestos a las luces, a la luz. Simplemente a veces es un detalle que no lo tenemos en cuenta. Y plantear el descanso nocturno con una cena temprana,
por decir 20 horas, y acostarnos tipo día a noche. Ahí estaríamos cumpliendo en buena medida el ritmo circadiano. Totalmente. Sin pantallas. Claro, sí, sin pantalla de las 20 a las 22. Y obviamente que menos sin pantalla en la habitación donde va a dormir. Exactamente. Totalmente. Bueno, vamos a ingresar entonces vamos a ocuparnos hoy de la apnea del sueño. Le dijimos a nuestro televidente. Entonces me gustaría que ambas me comenten, me digan en términos general qué es esto de la apnea del sueño. Bueno, primero explicar que nosotros tenemos un sistema respiratorio de la vía, que se divide en una vía aérea superior y en una vía aérea inferior. Y esta vía aérea superior tiene dos funciones, la de fonar o hablar y la de respirar. Bien. Por eso es que es semirrígida y está compuesta por un conjunto de estructuras y entre ellas músculos. Cuando nosotros dormimos, esos músculos se relajan y eso en algunos pacientes lo que puede generar es un colapso de la vía aérea y eso es lo que posteriormente genera la apnea, que la apnea es dejar de respirar, o sea, ausencia de flujo aéreo. Sí. Entonces, cuando uno hace una apnea, nuestro cerebro interpreta que nos estamos ahogando y libera ciertas sustancias que hacen que nos despertemos. No siempre uno se despierta a la conciencia, claro, sino que pasa como un lugar más livianito, digamos, intermedio. Intermedio, exactamente. Y eso lo que genera para que pase esto es un ronquido y la liberación de un montón de sustancias que tienen factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, una patología que es de la vía aérea, la consecuencia mayor es cardiovascular. Por ejemplo, cuando uno tiene este síndrome, estas apneas durante la noche y las repite en el sueño varias veces, o sea, nosotros medimos por índice, por cantidad de veces que se repite, podemos tener riesgo de infarto, de ACV, de muerte súbita, de diabetes, de colesterol. Inclusive muchas veces los cardiólogos me derivan los pacientes porque es un paciente con hipertensión arterial que no se puede controlar, por ejemplo. Entonces está medicado con 3 o 4 drogas y aún así no puede controlar la hipertensión arterial. Fíjense qué importante, porque es una patología cardiovascular y es muchas veces porque el paciente tiene esta patología en el sueño. Generada por la apnea. Exactamente, exactamente. ¿Janina? Bien, estaba pensando en todos estos factores de riesgo, ¿no? Habla de los cardiovasculares, pero también hay mucha interrelación con la obesidad. Como decíamos antes, uno cuando duerme no tiene hambre, mientras está durmiendo no tiene hambre porque el cerebro sabe que no es momento de comer, se liberan hormonas a nivel gástrico, ¿sí? Y cuando uno no duerme bien, cuando el sueño está interrumpido por estas apneas, el cerebro interpreta que se está despierto. Claro. Entonces se tiene liberación de hormonas que no deberían estar mientras dormimos y se tiene hambre. De ahí salen muchas otras patologías como lo que es el comedor nocturno, que se levanta a medianoche a comer. Hay otras patologías que no son específicamente respiratorias, pero sí son patologías que se pueden manifestar. Entonces, esto de tener a una persona con obesidad y que también tiene apneas, están muy relacionadas, y tratando las apneas podemos tratar el aumento de peso, porque esa persona come más porque tiene más hambre, ¿sí? Sí. Entonces hay una relación de causa-efecto y que tratando las apneas se pueden reparar o tratar indirectamente, como decía la doctora, la hipertensión, o sea, todas estas consecuencias de no tener un sueño reparador. Vamos a pedirle a Edgardo la diapositiva número 2. Ahí vamos a hablar de los factores que son los que van a generar en este caso la apnea. En este caso son factores de riesgo a la apnea. Exactamente, bueno, lo principal es cuando uno duerme boca arriba, obviamente, sin almohadas, o sea, más derechito, porque ahí se produce el mayor colapso de la vía aérea.
es más frecuente, como decía Yani, en pacientes con sobrepeso, obesidad, aunque las personas delgadas también pueden tener este síndrome, o sea que no es una condición sine qua non la obesidad o el sobrepeso. En cuanto a lo que es hombres y mujeres, es más frecuente en el sexo masculino, en aquellos que tienen otros factores de riesgo que también son cardiovasculares, como el tabaco, como el alcoholismo crónico. Pacientes que ya tengan algún antecedente familiar de apneas del sueño también los debemos sospechar. Y en general los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, son pacientes que tienen, por ejemplo, un cuello corto y ancho. Entonces, una de las cosas también a tener en cuenta es en el examen físico medir la circunferencia del cuello. Y todo esto también tiene, otros factores de riesgo, porque, por ejemplo, imagínense que un paciente con cuello corto y ancho es un paciente también más difícil cuando tienen que ingresar a una cirugía, por ejemplo, y para intubarlo. Y todo esto genera estas alteraciones que nosotros decíamos neurológicas, metabólicas, anatómicas, porque no es solamente de la vía aérea, o sea, es una patología de la vía aérea se expresa, exactamente, que tiene otras consecuencias, por eso lo importante que es dormir y tener un sueño reparador. Janina, de los factores de riesgo. De los factores de riesgo, como ya decía, más en los hombres se da, y en las personas entre 40 y 60 años comienzan con esto, pero cuanto mayor edad tienen, mayor es el riesgo de padecerlas. ¿Sí? Otras cosas, otra causa es el alcohol. Un factor de riesgo es aquel que toma alcohol. Sabemos que la musculatura se relaja y eso aumenta la probabilidad de que tenga apneas al relajar la musculatura de la vía aérea superior y que se produzcan apneas. Los eventos no son solo apneas, sino que a veces no se cierra por completo la vía aérea y hay un pequeño pasaje de aire, a lo que nosotros le llamamos hipopnea. Hay un poquito de aire que pasa, pero no lo suficiente, no lo que debería ser. Y también es un evento que no debería suceder, ¿sí? A veces no llega a ser una apnea completa y también es algo que sucede, porque dice, pero yo no hago tantas apneas durante la noche. No, pero también haces hipopneas que son dañinas y despiertan a tu cerebro, lo despiertan al cerebro. El paciente o la persona no se da cuenta, no se despierta, no es consciente, no sale de ese estado de sueño, pero sí se da cuenta el que está al lado, que lo ve respirar mal, que lo ve mal o que lo ve roncando. El ronquido se produce en el momento que sí respira, ¿sí? No en el momento de la apnea, sino cuando logra abrir la vía aérea y pasa aire por la vía aérea y hace ruido. Ese es el ronquido, ¿sí? Y hablando de ronquidos, ¿hay ronquidos que se puedan presentar sin que vaya a ocurrir la apnea? Sí, exactamente, porque en realidad la apnea se produce, o sea, uno deja de respirar y para poder abrir la vía aérea uno termina roncando por la vibración que generan los músculos de la laringe. Pero uno puede roncar, por ejemplo, cuando tiene un trastorno ventilatorio, o sea, en la nariz, por ejemplo, que tenga un tabique desviado, hipertrofia de cornetes, entonces puede roncar y no necesariamente hacer las apneas, sino tener el ronquido. Pero sí que cuando uno tiene ronquido tiene que entender que eso no es normal y consultar. En el caso de la persona que no se da cuenta, vamos a suponer que duerme sola, vive sola, no sabe que tiene esos episodios, ¿en algún momento va a expresarse esa situación en la persona o siempre va a ser desconocida para él? No, se va a expresar a través de los síntomas y los signos que va a tener durante el día. Porque así como en la noche va a presentar el ronquido, que es un signo que se ve en ese momento, o la apnea visible, que deja de respirar, que lo va a ver otro, o despertares de ahogo, va a tener durante el día otros síntomas, ¿sí? Que le van a hacer pensar que no está bien. Por ejemplo, vamos a pedirle a Edgardo que nos ponga signos y síntomas, entonces ahí sumamos las dos cositas para lo que la doctora expresó como síndrome,
¿Qué hacemos con un síndrome? Juntamos los síntomas y los signos y a eso le llamamos síndrome. Uh-huh. Lo que se ve cuando está despierto, o sea, en el momento de vigilia, es que no se puede concentrar, porque al no descansar bien, sus funciones cerebrales no son las mismas. Uh-huh. Entonces no se puede concentrar en una charla, en un programa, en una lectura, se pone irritable, comienza a cambiar el carácter, porque tiene sueño. Es como cuando tiene sueño y se duerme. Otro signo es quedarse dormido, como dijo la doctora hoy, después de terminar de comer se queda dormido sentado, se queda dormido en cualquier lado, se queda dormido mientras maneja, que es un problema gravísimo. Personas que trabajan con maquinarias y sufren de este trastorno es peligrosísimo para los demás y para él mismo. Entonces va a terminar teniendo estos síntomas y signos que debería consultar, ¿no es cierto?, para poder identificarlos y ver si es eso o si hay otra cosa, ¿no? Perfecto. Doctora, ¿podemos repetir o reforzar esta situación para que nuestros televidentes registren cuáles son estos datos que podemos ir sumando para sospechar que hay una apnea del sueño? Bueno, en la noche, los ronquidos o que alguien constate que el paciente está en apnea y haya dejado de respirar. ¿Cuánto tiempo más o menos deja de respirar? Y pueden ser pausas más cortas, más largas, 30 segundos, algunas pueden llegar hasta 60 segundos, un minuto, digamos. Uh-huh. Mientras más larga la apnea, obviamente que peor, porque peor los resultados porque menos oxigenación va a tener. Entonces nosotros ahí también podemos bajar la concentración de oxígeno en sangre y con eso se liberan ciertas sustancias también que son dañinas para el resto del organismo. Entonces esas dos cosas principales, roncar y dejar de respirar por la noche. Y durante el día lo que es la somnolencia diurna, o sea que el paciente tenga mucho sueño, manejando, trabajando o por ahí que bueno, dentro del diagnóstico hay algunos test que nosotros hacemos, por ejemplo, está sentado después de comer sin haber ingerido alcohol, o por ejemplo en un semáforo, aunque no sea el que esté manejando, que esté irritable, que esté cansado, que no pueda pensar bien, responder bien y que no pueda actuar bien ante situaciones que son normales o cotidianas de la vida diaria, digamos. ¿Eso la persona, el familiar, lo va a relacionar con la falta de descanso nocturno o no necesariamente? Y muchas veces a la consulta llegan, el familiar, mi mujer, mi marido me mandó porque ronco y el famoso codazo, digamos. Uh-huh. Y te dicen, yo la verdad que antes eran más cortitas las pausas, ahora tiene más cantidad de pausas, deja de respirar más veces en la noche. El familiar lo refiere, en general el familiar es el que se preocupa y después cuando vos preguntás, el paciente a veces no se da cuenta que se quedó dormido en una charla, por ejemplo, o mirando televisión, claro, porque son segundos que queda dormido y por ahí vuelve otra vez a la conciencia. Entonces, en general, por ahí cuando consultan, si no es derivado por algún colega, por estos factores de riesgo cardiovasculares, es el familiar el que se da cuenta. Uh-huh. O un accidente, por ejemplo, ha llegado a mí un paciente que se ha quedado dormido manejando en ruta, digamos, entonces un accidente de tránsito y ahí, bueno, decidió consultar. Uh-huh. ¿Va a haber confusiones, Janina, en el paciente, en el familiar, de estos episodios de sueño durante la vigilia que puedan no tener que ver con esto? Sí, podrían ser otras situaciones, podría ser depresión, por ejemplo, o sea, por dar un ejemplo, sí, ¿no? Paciente con depresión tiene más sueño, está apático, tiene algunos síntomas. Todas las enfermedades, los síndromes tienen síntomas compartidos con otras y por eso hay que hacer el diagnóstico diferencial. Hay que diferenciar si es esa la causa o hay otra causa que está llevando a esto. Si es porque la vía aérea superior no me deja respirar bien o si tengo algún problema de apneas. Si, o sea, los signos y los síntomas que vamos a ir viendo
van a estar compartidos con otros. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial para ver si es eso o si hay otra cosa. ¿Sí? Doctora Lara, las personas que toman un medicamento para dormir, no vamos a decir ningún nombre, ninguna sustancia, pero hay mucha gente, la verdad que mucha, a mí me asombra, que toma medicamentos para dormir. En ese caso, ¿va a aparecer la sintomatología esa que ustedes estaban citando o va a estar tapada, ocultada? No, va a aparecer lo mismo que el que toma alcohol, o sea, todo lo que tomen depresores del sistema nervioso central pueden tenerlas, inclusive pueden tenerlas más. O sea, por ejemplo, un paciente que más ya intensa. que es propenso a tener apneas del sueño, si encima toma alcohol, si encima toma medicación para dormir, puede empeorar inclusive los síntomas. Por eso hay que hacer siempre el manejo, y que es lo que intentamos hacer, multidisciplinario. Claro, el hecho del abordaje de la tarea. De hecho, la primera abordaje que hacemos en el paciente son primero conocer sus hábitos, ¿no es cierto? Saber si toma, saber qué medicaciones toma, si toma medicaciones, y se hace lo que es la higiene del sueño, ¿sí? La higiene del sueño es esto: acomodar la medicación, que no tome alcohol a la noche, ver las dosis que toma de las medicaciones, o sea, se hace lo que es la higiene del sueño. Después, si es que se acuesta a dormir y no puede dormir en el insomnio, también, porque hay cosas, por ejemplo, actividad física nocturna también estimula a no poder dormirse, no conciliar el sueño rápidamente, el tema de las pantallas, todo eso se llama higiene del sueño, acomodar todo para que suceda de la mejor manera. Si con esto no mejora, entonces uno busca un tratamiento más específico para lo que tiene, ¿no? Pasa que, bueno, cuando ya es severo uno trata con todo junto, porque no se puede esperar. Exactamente. ¿No? Vamos a aprovechar este momentito para que respiren profundo. Mientras tanto, nosotros vamos a ir a una breve pausa, porque después, en los próximos bloques, vamos a desarrollar con toda la extensión que corresponde los métodos diagnósticos para esto que decía Janina, de el diagnóstico diferencial y el abordaje, o sea, el tratamiento que tienen estas situaciones de salud, que sería bueno poder detectarlas a tiempo para que lleguemos lo antes posible al tratamiento o al abordaje interdisciplinario, y un buen abordaje desde la salud del sueño, como dijo Janina. Si no llegaste en los meses anteriores, ahora tenés que aprovechar. Promo Segura en Terna Neumáticos. Alineación y balanceo por tan solo 15.000 pesos. Sí. En calle 40, esquina 65, acceso sur, Reconquista, Barrio de Flores. Terna Neumáticos. Promo Segura. Alineación y balanceo. 15.000 pesos. ¡Increíble! Bullati Materiales. Desde hace décadas acompañamos tus proyectos. Todo para la construcción. Herramientas, ferretería y aberturas. 4 sucursales para estar cerca. Ruta 11 y calle 45, Boulevard Perón 2095, Ruta A009 y calle 87, Roca 2615. Bullati Materiales. Construimos junto a vos las bases de una sociedad mejor. Este 18 de mayo llega a la ciudad de Avellaneda la segunda peña folclórica organizada por la escuela número 1248 Hogar de la Esperanza. Actuarán Chamisa, Grito Chaqueño, Raíces del Viento y desde la ciudad de Resistencia, Sergio y los Paisanos. Te esperamos en el Club de Abuelos Los Amigos para pasar una gran noche. Habrá servicio de cantina. A través de los años,
nos mantuvimos fieles a nuestros principios. Seguir brindando una cobertura médica que garantice la atención a nuestros asociados. Planes con cobertura nacional que brindan la protección que buscas para tu salud y la de tu familia. Además, cuando nos necesites, vamos a estar aquí porque es de donde somos. FESalud, de Mutual Gremial Médica. Cobertura garantizada siempre. En el Súper de la Unión Agrícola de Avellaneda, con cada compra, podés ayudar a transformar la realidad de tu comunidad. Te presentamos Vuelto Solidario, una iniciativa segura y simple en la cual podés donar tu vuelto en forma parcial o total y así contribuir con instituciones de nuestra zona. ¿Te sumás? Más info en www.uaa.com.ar/Vuelto Solidario. Los Abuelos, la roticería que elige la familia del norte santafesino, te ofrece una gran variedad de platos tradicionales y su especialidad, carnes rellenas y pastas. También realizan catering para eventos y servicios de viandas. Roticería Los Abuelos, están de lunes a sábados al mediodía y de martes a sábados por la noche. Encontralos en calle 10 367. Roticería Los Abuelos. Muy bien, estamos hoy hablando de apnea del sueño. Estamos con la doctora Lara Marán, quien es neumonóloga, médica, especialista en las vías respiratorias altas y bajas, los pulmones. Y con la licenciada en kinesiología, Janina Lebus, quien además se dedica a medicina del sueño. ¿Está bien así dicho? Sí. Sí. ¿Así es? Sí. Medicina del sueño. La especialidad es medicina del sueño. Medicina del sueño. Buenísimo, ¿están trabajando en este tema en conjunto? Exactamente, la idea es justamente trabajar en conjunto, bueno, nosotras dos porque intentamos armar un equipo, por más que no estemos en el mismo lugar, pero este feedback y poder trabajar juntas. Y también sumar al resto de los colegas, porque como verán no es una patología meramente respiratoria, sino que abarca un montón de otros órganos del cuerpo, entonces invitarlos también a sumarse. Bueno, con muchísimo gusto. Vamos a pedir a Edgardo la imagen número 4 para plantear esta situación de la estrategia de diagnóstico y por supuesto que vamos a necesitar algunas herramientas, además de todo esto que ya hemos planteado como síntoma y signo. Exactamente. Tenemos dos herramientas que son como las fundamentales. Primero lo que es la historia clínica completa y la sospecha diagnóstica. Nosotros usamos test diagnósticos, uno de los más usados, el score de Edwards, se llama de esa manera. Sí. Y lo que vamos viendo son distintas puntuaciones para evaluar en realidad el grado de somnolencia durante el día. Eso es una charla. Es una charla, exactamente. Perfecto. Uno lo hace en consultorio cuando el paciente viene y consulta, y a eso se le pone distintos puntajes y se suma. Entonces, cuando es por encima de un cierto índice, uno tiene alta sospecha de este síndrome. Y entonces ahí lo que hacemos es hacer un estudio que confirme esa sospecha diagnóstica. Exactamente. Y ese estudio se llama poligrafía nocturna. Bien, eso es lo que estábamos viendo recién en pantalla. Exactamente. Ahí hay otros estudios, o sea, el gold standard, o sea, el estudio madre es la polisomnografía. Es un estudio muy caro, hay pocos polisomnógrafos, entonces si uno tendría que hacer el diagnóstico con eso, demoraría mucho tiempo de espera para el equipo. El polisomnógrafo, la diferencia que tiene es que también tiene canales donde se ve la actividad cerebral, y para ver si hay apneas o no necesitamos ver la actividad cerebral. En algunas patologías neurológicas sí uno debería verlas, pero en general la poligrafía respiratoria tiene
mucha concordancia con la polisomnografía, por tanto es un tema muy discutido en los congresos, esto, ¿hacemos uno o hacemos el otro? La verdad es que la poligrafía gana por costos y por disponibilidad, y se puede realizar el diagnóstico perfectamente de la misma manera que la polisomnografía. Así que, ¿y de qué consta? Bueno, la poligrafía se trata de un equipo que el paciente lo va a llevar a la casa, va a dormir en la casa, que eso también agiliza como los tiempos, porque el paciente va a estar en el ambiente en el que normalmente se desenvuelve su sueño. A diferencia de la polisomnografía, que era lo que decía Yani, que bueno, ya hay que tener un laboratorio de sueño, el paciente tiene que ir a dormir a un lugar, exactamente. Bueno, este equipo consta de distintos cablecitos, como para que entiendan. Uno es un oxímetro, que lo que va a medir justamente es el oxígeno de manera indirecta en la sangre. Va a tener un canal que puede ser abdominal o torácico, o sea, una cinta. Ese está en el dedo. Uno va a estar en el dedo, el oxímetro va a estar en el dedo. Y también mide frecuencia cardíaca. Exactamente. Perfecto. Entonces, ahí nosotros después, cuando examinamos el estudio durante las horas del sueño, vamos correlacionando lo que es frecuencia cardíaca con oxigenoterapia, y si por ejemplo el oxígeno baja durante las apneas o durante las hipopneas, que era lo que decía Yani. Tiene otra cinta, otro canal, que es el canal tóraco-abdominal, donde lo que vamos a medir son movimientos respiratorios, justamente para evaluar si el paciente hace apneas o no. Y otro canal que es en la nariz, digamos, donde vamos a medir el flujo. Entonces, con todos esos el flujo de aire, con todos esos elementos, nosotros vamos a ver si se correlaciona que el paciente deja de respirar con la ausencia total del flujo de aire, o que haya una pequeña cantidad de aire, que sería como la hipopnea. Perfecto. Ese estudio es durante toda la noche. Hay pautas que se tienen que seguir, o sea, no nos sirve un estudio de una sola hora, entonces hay veces que hay que repetirlo si el paciente no pudo dormir por alguna cuestión. Y bueno, y posteriormente se analiza todas esas horas de sueño del paciente, y se van correlacionando la frecuencia cardíaca, el flujo, el oxígeno y los movimientos respiratorios del paciente. Y con eso lo que se llega es a la conclusión o al diagnóstico de apneas del sueño. Ahí nosotros lo que marcamos son índices, y entonces puede ser un síndrome leve, un síndrome moderado o un síndrome severo. ¿Y para qué nos va a servir eso? Para el tratamiento que vamos a hacer posteriormente. Esto, Janina, es un aparato que se lo entregan ustedes, es un elemento que lo debe comprar, conseguir. Sí, no, el equipo para hacer el diagnóstico se lo entregamos al paciente, se hace una consulta donde se toman estos test también. Básicamente se los doy yo, y en ese momento le hago estos pretest para ver si el paciente tiene o no altas chances o alto riesgo de tener apneas, ¿sí? Para después correlacionarlo con el resultado. El equipo se lo entregamos tal cual estaba en la foto, se lo mostramos cómo se coloca, cómo se prende, cómo se apaga, lo que debe hacer mientras duerme, si se despierta, qué hacer, qué mirar, y después a la mañana cuando se despierta y lo apaga, lo vuelve a guardar y lo entrega tal cual está, porque eso tiene una memoria adentro que va a juntar todos estos datos que pasaron durante la noche, y eso es lo que se descarga después en un programa, en la computadora, donde nos permite ver esas señales y poder ver durante todas las horas de sueño, ir mirando y buscando todos estos defectos, ¿sí? Todos estos eventos que ocurren, así se llaman, para poder sacar los índices, para después saber si hay o no patología, y si la hay, en qué grado de severidad se encuentra. El equipo no lo tiene que comprar, por supuesto, el paciente, solo
solo tiene que saber utilizarlo. Aprender a usarlo, sí, que es muy sencillo, Y uno a veces dice, ay, yo con todo esto no voy a poder dormir. Y no, la verdad es que ninguno me lo devolvió y me dijo, no pude dormir. Sí. Duermen perfectamente. Sí. ¿Va a necesitar algún tipo de manejo particular, especializado con el familiar, o lo tiene que hacer simplemente la persona? No, la persona tiene, o sea, Janina le enseña en general, como nosotros trabajamos en equipo, Janina le enseña cómo usarlo y el paciente se va a dormir a la casa y debería dormir como normalmente duerme a la noche, o sea, si toma algún medicamento. Sí, igual que como venía durmiendo las noches anteriores, exactamente. En el familiar no tiene que hacer nada. Nada. Solamente el paciente es en realidad colocar de forma correcta todos los canales y posteriormente prenderlo, nada más. Bien, hacemos un pequeño repasito antes de la pausa. Entonces, el diagnóstico. El test, que es una charla donde anotamos un puntaje y según el índice podemos sospechar. Exactamente. Lo otro es si ha vivido una situación de esta de somnolencia, que todo estos síntomas previos, y este aparato, que es el que en definitiva me va a dar otros valores para que yo haga una coordenada y diga, bueno, estamos dentro de esta situación. Exactamente. Sí. Clínica, sobre todo, patologías previas que tenga el paciente y la evaluación, digamos, en la consulta y ir a dormir a la casa con el equipo y después retirar los datos de la tarjeta de memoria. Muy bien, vamos a invitar a que se queden ahí en la pantalla porque va a haber una breve pausa y después hablamos del abordaje en el tratamiento, porque en realidad abordaje es todo, desde sospecharlo hasta el momento que resuelva la situación, pero vamos a plantear el abordaje del tratamiento en forma interdisciplinaria, claro. Avellaneda Neumáticos. Contamos con un amplio stock de cubiertas para autos, camionetas, camiones, tractores o cosechadoras marcas Bridgestone y Firestone. Gran variedad en llantas originales y deportivas. Ampliamos nuestros servicios en alineación, balanceo computarizado, reparación de llantas, cambios de amortiguadores, reparación tren delanteros y frenos. Además, anexamos lubricentro. Avellaneda Neumáticos, donde todo lo encontrás en un solo lugar. En Santiano, ahorra tiempo, descubrí más y mejores ofertas y hacer rendir tu dinero. Si vas a construir, elegí Santiano. Hipólito Yrigoyen 541 Reconquista. Santiano, creamos tu espacio. Con Cedilé vas a lograr la limpieza y desinfección que tu hogar necesita. Lavandina Cedilé elimina el 99.9% de bacterias. No gastes de más. Usa Cedilé, la limpieza justa que tu hogar necesita. Festejando 70 años, Bartolomé Sartor e Hijos, la bebida de tu vida. Renovarse es crecer, evolucionar es cambiar para mejorar. La histórica colchonería de calle Abeger ahora se llama Soñare, Colchones y Hogar. Un nuevo nombre para un local histórico que se renueva.
y que hace más de 15 años te ayuda a descansar mejor. Soñare, gente que sabe de colchones. Abejer 955, teléfono 425-673. Reconquista. Para seguir transitando sin parar, reconstrucción de neumáticos Flores, con los procesos necesarios a los neumáticos, asegurando trabajos realizados por profesionales en reconstrucción, tecnología, experiencia y responsabilidad para garantizar la respuesta de cada cubierta. Reconstrucción de neumáticos Flores, en Avenida Oro Blanco 764, Ruta 11 Avellaneda. Celular 3482 30 3702. Cuarto intermedio, todos los miércoles a partir de la hora 22 por Litoral Televisión. Muy bien, estamos hoy hablando de apnea del sueño. Para el abordaje de esta temática estamos con Janina Lewus, que es licenciada en kinesiología, especialista en medicina del sueño, y estamos con la doctora Lara Maram, que es médica, especialista en sistema respiratorio, neumonólogo, que atiende la parte de los pulmones y la parte de la vía respiratoria, que es la parte donde el aire entra y donde sale, que es la boca y la nariz. Exactamente. Pero antes de continuar con el tema, quiero dejar las personas que nos han mandado saludos y que nos han felicitado por el programa. También nos piden el lugar donde atienden. Ya les voy a estar pidiendo a ustedes que nos digan. Ana María, Mirta, Luciana y Daniel, Víctor y Kelly, Nélida, las personas que han identificado para dejarle el agradecimiento por participar. Y le voy a preguntar a la doctora dónde está atendiendo, doctora, ¿usted? Bueno, atiendo en el Instituto Charcot, que queda en Ludueña, en 1071, ahí enfrente de la EPE. Y acá en Avellaneda, en el Sanatorio Avellaneda. Bien. ¿Y la licenciada en kinesiología, Janina? Yo atiendo acá en Avellaneda, en calle 5 al 170, que queda entre calle 4 y 6. Bien, perfecto. Vamos a la imagen, la última, Gardito, la imagen número 5, y porque vamos a plantear acá el abordaje del tratamiento, que también va a ser interdisciplinario, doctora. Exactamente. Bueno, una vez que tenemos confirmado el diagnóstico, lo que vamos a hacer es iniciar el tratamiento. El tratamiento va a ser con el equipo y también medidas higiénico-dietéticas, no es solamente el equipo. Bien. El equipo se llama CPAP, que es un dispositivo que genera presión positiva en la vía aérea, o sea, cuando el paciente genera ese colapso en la vía aérea, en vez del cerebro tener que hacer todo el esfuerzo, este dispositivo envía una presión positiva y abre la vía aérea. Entonces, el paciente tiene un descanso nocturno adecuado y no se generan todas las patologías que estuvimos contando hasta recién. Ese equipo es un equipo que, bueno, algunos pacientes pueden comprarlo si quieren, pero en general se lo manda a pedir y se lo alquila, exactamente. ¿Sí? Lo puede alquilar el paciente, lo puede alquilar la misma obra social o prepaga. No sé si querés decir algo más del equipo. No, del equipo no. ¿Esto va a necesitar usarlo todos los días, Janina? Esto sí, esto se usa mientras duerme, ya sea a la noche o a la siesta. Siempre que va a dormir se lo debería colocar para que no se produzcan estos cierres de la vía aérea con la presión. Se usa el equipo a través de una mascarita que se coloca. En general se trata de usar siempre la mascarita más pequeña. Hay distintas en el mercado, hay mascaritas de la nariz de distintas formas, hay lo que se llaman pillow, que son apenas unas almohadillitas que se apoyan en las narinas. Hay otras que toman la nariz y la boca, porque hay personas que respiran con la boca abierta mientras duermen, entonces requieren de otra forma de aplicar
la presión positiva. Entonces uno, paciente a paciente, va evaluando qué puede usar, qué no le sirve o qué sí le sirve mejor para que ese índice de apneas que tiene en la noche o mientras duerme puedan bajar, puedan ser normales. Porque otra cosa que tenemos que saber que todos mientras dormimos hacemos apneas y es normal. O sea, no se asusten porque una vez hicieron una apnea. Todos hacemos apneas mientras dormimos. El problema es que cuando superan las 5 apneas por hora es patológico. Y hay gran cantidad de población, por lo menos 4 o 5% de toda la población en general, que tiene apneas del sueño. Está subdiagnosticada, hay gente que no lo sabe que lo tiene, y cuando hay otras patologías respiratorias, a veces hay aumento de la frecuencia de tener apneas, o sea, puede que tenga más probabilidad de tener apneas cuando tiene otras patologías asociadas. Entonces, no quiere decir que todo aquel que tiene una patología hoy va a tener apneas. No. Hay que estudiarlo, hay que verlo, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo va a necesitar, doctora, llevar CICAP? Bueno, nosotros lo que vamos haciendo es una evaluación. Hay una instancia donde el paciente aprende a utilizar el equipo y de adaptación al equipo. Muchas veces por ahí los pacientes son un poco reacios al inicio del tratamiento porque cuando ven todo esto dicen yo con eso no voy a poder dormir. Y bueno, después terminan necesitándolo y no duermen sin el equipo. Entonces lo que se hace es una evaluación. En general nosotros tenemos pactado más o menos el tiempo que se va haciendo la evaluación, porque hay veces que, por ejemplo, el paciente con las medidas higiénico-dietéticas desciende de peso y entonces eso mejora las apneas. Lo más frecuente es que lo usen todas las veces que duermen, tanto a la noche como a la siesta, de por vida, a menos que, por ejemplo, haya sido un paciente que era obeso mórbido y posteriormente al descenso de peso, ya sea por cirugía o no, el paciente haya mejorado las apneas y tenga un índice normal, el de la población en general. Entonces, esos pacientes podrían retirarse del equipo. Pero siempre, obviamente, se hace un manejo multidisciplinario y siempre se va reevaluando. No es que el paciente se va con el equipo y no vuelve más, porque Janina les enseña cómo usarlo, pero también cómo mantenerlo, porque por ahí las máscaras, bueno, hay que tener una buena higiene, limpiarlas. Aparte de garantizar que el aparato funcione. Exactamente. Además, por eso hay que hacer un seguimiento, no deben no volver porque a veces necesitan una presión y después pasan cosas que hacen que necesite más presión o menos presión y hay que adaptarlo para que se sientan bien, para que puedan dormir mejor. Hay que ir reviendo si lo que está usando es lo correcto para lo que necesita. En el caso de que nuestros televidentes estén viviendo situaciones de esta y quieran visitarla, ¿pueden iniciar la consulta a cualquiera de las dos? Básicamente se inicia la consulta con la doctora. La doctora Marán es la que va a hacer la primer pesquisa, va a poder hacer los test, va a poder evaluar si hay otras patologías, otras cosas, también pedir laboratorios, pedir otro tipo de estudios, y si cree que es de alto riesgo y que es necesario, entonces vamos a hacer el diagnóstico y después sí se trabaja en conjunto en el seguimiento de este paciente. Exactamente. Bueno, hemos culminado el tiempo, tendría más preguntas para hacerle, sobre todo la estrategia de prevención, pero no nos va a quedar, así que me queda por agradecerle la visita, por dedicarle tiempito también a esta tarea de difusión de la información y de prevención de las enfermedades. Así que gracias, doctora Lara, por estar con nosotros. Muchas gracias a Nos vamos a estar invitando para otras instancias. Perfecto. Y gracias a Janina Leu, que además de generar la producción del programa del día de la fecha, está explicándonos con su rol de la kinesiología en esta tarea importantísima que es dormir bien. Sí. Y que no se complique nuestra vida. Y que a veces la kinesiología pasa por otro lado que la gente desconoce, digamos, y la kinesiología tiene muchas aristas, muchas ramas para poder trabajar. Bueno, recordamos, Janina, el lugar de Nueva Llaneda, entonces, calle 5. Calle 5 al 170.
Bien, y ahí Edgardo ya puso el número de teléfono. Consultorio neumoquinesio. Bien, y Lara en el Sanatorio de Avellaneda y el Instituto Charcot de Arregón. Gracias por la visita. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir el programa de día de la fecha con la licenciada en Kinesiología Yanira Legus y la doctora especialista en neumonología Lara Mara. ¿Para hablar de qué? Del tema que nos convocó para hoy, que es apnea del sueño. No se vaya del canal, sigue con la programación habitual. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Hasta entonces, chao. LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local.